Bueno, la segunda nos dice, al accionar el pulsador de marcha, el contacto no se activa. El contactor no se activa. Es decir, tenemos una marcha que no funciona. Tenemos una marcha que no funciona. Cosas que se pueden descartar. Lo primero de todo, según el error que tenemos que descartar cosas que en principio no tienen por qué estar mal o no están mal. Fallo en el circuito de fuerza, ya que lo que no funciona es el mando que alimenta la bobina del contactor. No se descarta que también hubiera un problema en este circuito, pero sería otro tipo de fallo. Es decir, todavía no hemos llegado al momento de determinar si tenemos un problema en la fuerza. No lo podemos saber, más que nada porque el mando ya no nos funciona. Al no funcionar el mando, la fuerza tampoco. Entonces, de momento podemos decir que el fallo probablemente no estará en el circuito de fuerza. O no sabemos si está en el circuito de fuerza. ¿Dónde tengo que buscar? Me dice, por el cableado de los circuitos de los contactos auxiliares y elementos del circuito de mando. En la alimentación del circuito de mando. Tenemos aquí el mando, el esquema. Si lo que no me funciona es la marcha, yo voy a hacer una comprobación en toda esta rama de aquí. En la línea que me lleva la corriente al contactor, a la bobina del contactor, ¿vale? Si yo pulso este pulsador de aquí y no le llega corriente es porque tengo el circuito interrumpido en algún otro punto, ¿vale? Esa es lo que habitualmente va a pasar en ese circuito. Cosas que os recomiendo y orden en el que hay que hacerlas previo a todo esto, porque el otro día no sé si lo recalqué, igual no quedó claro. Lo primero de todo cuando conecto el tablero, y eso lo tengo que hacer aunque no tenga avería. Primero, medir tensión en bornas. Con protecciones desconectadas. Con los dos automáticos bajados siempre tengo que hacer esto lo primero de todo. Medir la tensión en bornas. Porque si no voy a estar dando palos de ciego, voy a estar buscando y el problema es mucho más sencillo, es que no tengo tensión. Ya visteis que para no haber tensión aquí en el taller puede haber 1000 razones. En una situación real también se puede haber alguien cortado un circuito porque se está haciendo una labor de mantenimiento y tú no estás enterado y no tienes tensión. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. Lo primero, medir la tensión. Vamos a suponer, lo dije el otro día, para todas estas averías, que esta comprobación previa siempre se ha hecho. O sea, siempre se ha hecho. Cuando hay una avería de este tipo donde no me funciona directamente nada, fijaros que aquí no tengo ni siquiera una señalización de paro. Si no me funciona nada en el circuito, yo la segunda comprobación que os pondría aquí sería comprobar neutro, lo primero. Neutro o negativo, ¿no? Si estamos en el caso de una alimentación en corriente continua. Ese conductor que me va puenteando directamente todas las bobinas y todas las señalizaciones suele ser el que me da problemas. Hay veces que me falta una conexión, me falta la conexión por aquí, por A2, por ejemplo, por aquí, y ya no me funciona. ¿Vale? ¿Por qué digo comprobar el neutro y por qué digo que a veces da problemas? Porque como es el potencial que más conexiones tiene por regla general, es más probable que te hayas dejado una conexión ahí donde hay más. Además, es el que lleva la corriente de todo el circuito en alguno de sus tramos. Por lo tanto, si me dejo uno de esos tramos, es muy probable que nada funcione. Lo mismo podríamos decir dentro de este apartado para la fase, para el conductor de aquí arriba, ¿vale? El que lleva corriente a todo el circuito. Este tramo también lo compruebo. Pondría aquí comprobar fase de entrada. Fase o positivo de entrada al circuito. Vale. Estas comprobaciones ya tendríamos que hacerlas con cierta soltura. Polímetro, continuidad, protecciones desconectadas y mido la continuidad. Vale. Esta reparación que os pone aquí, o esta avería que os pone aquí la ficha esta, yo lo haría después de haber hecho estas dos comprobaciones. Comprobación de la fase de entrada y del neutro con continuidad y previamente a eso medida de tensión en bornas de entrada.
Tengo tensión en la mesa, tengo tensión en el tablero, me aseguro que el neutro está bien conectado, que la fase de entrada también está conectada, y ahora vamos a ver la rama del contactor que me da el problema, solamente, ¿vale? Pero esto, acordaros que esto es importante, que lo tengamos presente, porque esto nos va a solucionar gran parte de las averías, si sigo ese proceso. Bueno, ya hemos hecho eso. Y sigo teniendo la avería. Entonces vamos a comprobar la rama donde yo tengo el problema. Es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, para comprobar esa rama, cogemos el polímetro con medida de tensión. Se puede hacer tanto con continuidad como con tensión. Aquí me parece que os lo propone con la tensión. Vale, entonces, para hacer la comprobación en tensión, tendría que subir la protección del circuito de mando, lo primero. Y pongo el polímetro para medir tensión. Y empiezo a medir. Primero en la bobina. Voy a dejar la sonda de color negro, la voy a dejar fija aquí. Esta no se va a mover. Esta no se va a mover. ¿Vale? Y lo que voy a ir haciendo va a ser la de color rojo. Voy a medir primero aquí, luego voy a medir aquí, luego voy a medir aquí. Luego cerraré ese contacto con la mano para que me dé continuidad ese tramo, el tramo del pulsador. Mediré aquí, mediré aquí, mediré aquí, aquí. Voy subiendo por todos los bornes de la rama con la sonda de color rojo. ¿Vale? La de color negro la he dejado fija en el A2. Utilizamos el mismo razonamiento que hicimos el otro día. Donde mido tensión, circuito abierto. Si me mide 0, el circuito está completamente cerrado. ¿Vale? Tensión, circuito abierto. 0 voltios, circuito cerrado. ¿Vale? De esa manera yo voy a saber dónde tengo interrumpido el circuito, dónde me falta una conexión. Si la corriente no pasa cuando yo puso marcha es porque el circuito está interrumpido. Tengo tensión, tengo el generador porque ya lo comprobé, el receptor lo tengo, ¿vale? Podría ser que el receptor esté mal, pero no es... El receptor si está mal se comprueba fácilmente. Saco no lo puedo sacar porque es un contactor. Mido la resistencia en A1 y A2 y me tiene que dar un valor similar a los que me dan las bobinas del contactor, que andará en torno a los kiloohmios. Si me da ese valor, estamos hablando de contactores para 230 voltios. Si me da ese valor, perfecto. El contactor está bien. Pero eso lo vamos a descartar. Vamos a considerar también que el contactor está bien. Estamos buscando dónde el circuito está abierto. Vale, de esa manera lo encontraría. Tener en cuenta que para hacer esta comprobación, una vez que supero el potencial de abajo del S2 de marcha, este lo tengo que cerrar, ¿vale? Porque si no, no me va a dar bien la medida. Donde mida la tensión es donde tengo el circuito abierto. Vale. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, lo mismo que vimos el otro día. Recordad. Os lo vuelvo a repetir aquí. En un circuito, la suma de tensiones totales es 0. Yo tengo este circuito, tengo aquí 230 voltios, por ejemplo. Vale. Cuando el circuito está como esta situación de aquí, donde S1 está abierto, donde yo voy a medir los 230 voltios va a ser aquí. Ahí tengo 230 voltios y aquí tendré 0. Mientras que si el circuito está cerrado, si lo que yo tengo es esto, estoy pulsando ese pulsador. Lógicamente la lámpara va a estar encendida. Esta lámpara estará encendida y lo que voy a tener va a ser los 230 voltios de la alimentación, como siempre en la alimentación. Aquí voy a medir 0 voltios y aquí voy a medir los 230. Que hacíamos el otro día. ¿Dónde aparece la tensión? La tensión la tengo donde el circuito está abierto o donde estoy consumiendo energía eléctrica. Vale, esos son los dos sitios donde yo voy a medir siempre tensión. Donde estoy realizando un consumo o donde tengo el circuito abierto. Como la lámpara o el contactor, en este caso de esta avería, no se encienden, no tengo consumo. Por lo tanto, donde me mide tensión es porque el circuito está abierto. ¿Vale?
Con ese sencillo resultado, ¿no?, de pensar un poco en la teoría, ya tengo manera de encontrar las averías muy rápidamente. ¿Vale? Método 1 sería para resolver eso. Método 2. Lo mismo pero con continuidad. ¿Vale? Con continuidad, yo lo que haría sería, bueno, mediría primero la bobina del contactor para ver que más o menos me da lo que me tiene que dar. Ojo, porque si tengo en paralelo la lámpara y mido continuidad, voy a estar midiendo el paralelo de la lámpara con el contactor, ¿vale? Que va a ser una resistencia más pequeña que cada una de las dos, ¿no? Cuando asociamos dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es más pequeña que cada una de las dos que asocio. Si son iguales, la equivalente es la mitad. Si una es muy grande y otra muy pequeña, pues el resultado se va a parecer mucho a la muy grande, pero ligeramente por debajo. ¿Vale? Bueno, una vez que me aseguro que el receptor está bien, yo lo que pondría sería la sonda de color negro en el A1, yo ahora ya subiría un poco más arriba en el circuito porque ya la bobina no me interesa. La pongo aquí y las medidas con la sonda de color rojo con continuidad las voy haciendo aquí. En ese borne, en este borne de aquí, en los bornes de los componentes. ¿Vale? Lógicamente, por encima del contacto de marcha, tengo que pulsar. ¿Vale? La medida de continuidad. Acordaros que tengo que mirar la pantalla. Acostumbraros cuando medís continuidad, no solo a escuchar el pitido, sino a mirar la pantalla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la pantalla me dé 0 que la pantalla me dé 17 ohmios. ¿Vale? Cuando yo mido, por ejemplo, la fase de un motor, ya lo visteis, en la práctica del motor, los motores que tenemos aquí, que son pequeñitos, tienen resistencias en corriente continua, lo que son los ohmios del devanado, es un valor pequeño, son 17, 20, hay alguno que llega a 30, más pequeño todavía. A medida que son más pequeños, cada vez tienen más. A medida que son grandes, cada vez tienen menos. Y los más grandes, pues tendrán 17, pero bueno, son grandes, pero son motores pequeños realmente. El polímetro me pita. Yo puedo estar midiendo la fase de un motor y pensar que es que está en cortocircuito porque me pita. No, no está en cortocircuito, te está pitando porque la resistencia que tiene es muy pequeña. Y el polímetro por debajo de 50 ohmios, 40, 60, depende del modelo, ya te pita. ¿Vale? Entonces acostumbraros siempre a mirar la pantalla. Cuando tengo continuidad, tiene que darme 0 o como mucho 0,01. Ahí ya depende de la precisión que tengan, la señalización. Vamos, cómo muestran la información en la pantalla cada polímetro. Pero te va a dar algo muy próximo a 0 o 0. ¿Vale? Aquí, una vez que localizo dónde tengo el circuito interrumpido, pues sin más, sería cuestión de solucionarlo, ¿no? De realizar la conexión. ¿Cómo hago esto en una instalación real? Por ejemplo, imaginaos que en vez de tener este pulsador de marcha que lo tengo en la tapa del cuadro, yo tengo un sensor ahí, un final de carrera de un puente grúa que está montado en una nave en el techo y arriba, muy lejos, y no me apetece coger una escalera o subirme por el puente grúa hasta arriba para mirar el final de carrera. ¿Cómo lo hago? Pues lo hacemos con el bornero, que es una cosa bastante útil. Si yo tengo, por ejemplo, en el esquema, tengo que... Imaginaos que quiero comprobar, no sé, un final de carrera, por ejemplo, un cerrado. Y estos son la borna, por ejemplo, 17 y la borna 18 del bornero X2. Bueno, pues yo lo que voy es a las bornas del cuadro, donde tenga la borna 17 y 18, y yo sé que si pongo aquí el polímetro, me tiene que dar continuidad. Bueno, aquí me saldrían los cables de una manguera que me irían ahí al sensor. Yo sé que si mido aquí con el polímetro, me tiene que dar continuidad. ¿Por qué me tiene que dar continuidad? Porque tengo un contacto normalmente cerrado. Vale, ya está, solucionado. Así de fácil es comprobar un sensor que tengo alejado de mi posición y que no voy a ir. Si está en la tapa del cuadro, sí, voy a la tapa y está. Pero las bornas están para eso. Las bornas, una de sus grandes utilidades es que me permiten
detectar averías. Si es un contacto, por ejemplo, imaginaos que es un contacto que me da una marcha. Un sensor, por ejemplo, no sé, de temperatura, que me da una marcha. Y yo esa marcha no la tengo, me pasa la avería que me describe ahí el libro. Yo tengo aquí un sensor de temperatura y lo tengo en las bornas, por ejemplo, 22 y 23. ¿Vale? El bornero X2. Pues yo vendría aquí a las bornas 22 y 23, cojo un conductor y si hago un puente aquí, yo puedo simular perfectamente la señal del sensor. ¿Vale? Estoy haciendo las veces que me pego un puente con cable rígido o con cable flexible, con cuidado. Hago un puente, puenteo esas dos bornas y estaría simulando que yo cierro este contacto. Mejor ese termostato lo tengo también en un sitio que está dentro de una máquina, un sitio donde acceder me supone desarmar y horas de trabajo, ¿no? Bueno, yo lo puedo comprobar ahí si el sensor está bien o está mal. ¿Vale? Si meto aquí el puente y la instalación funciona, hace lo que tiene que hacer, yo ya sé que el sensor lo tengo mal, pero ya me aseguré, entonces ya desarmo y voy a cambiar el sensor. Pero yo ya sé seguro que no voy a desarmar en balde, voy a desarmar porque efectivamente eso es lo que tengo que cambiar. En el trabajo hay que intentar siempre no trabajar de más, porque el tiempo vale dinero. Y yo voy a intentar aprovechar mi tiempo, optimizarlo de la manera mejor. Que no quiere decir que vaya a trabajar con prisa, pero voy a trabajar por seguro, voy a estar seguro antes de hacer algo que efectivamente es lo que tengo que hacer, para no perder el tiempo. ¿Vale? La utilidad de los borneros en el tema de las averías es importante, porque me van a ahorrar mucho trabajo, tanto para hacer medidas como para hacer comprobaciones, puentes que me permiten simular una señal. ¿Vale? Los fondos de cuadros se prueban así. Si yo he cableado un fondo de cuadro y no tengo, por ejemplo, la tapa, o tengo la tapa y lo tengo montado, pero lo tengo en el taller, no en la industria donde lo voy a instalar, yo puedo simular las señales cuando son detectores de este tipo, de tipo digital, mediante puentes en el bornero. Es como se prueban para comprobar que el cuadro está bien. Hay una primera comprobación de funcionamiento que, si es posible, se hace en el taller siempre, antes de instalarlo. ¿Vale? Hablamos de construcción de cuadros nuevos. De esa manera, yo cuando lo lleve a obra, bueno, ya tengo seguro que está bien. Habré cargado el programa del autómata, habré hecho una comprobación, si tengo el caso de un cuadro con un autómata, la comprobación efectiva y demás. Y mediante señales analógicas, pues también ahí ya tendría que poner algún aparato que me dé la misma señal, que me dé el valor de tensión para poder simular las señales analógicas. Pero se hace exactamente igual, a través del bornero, lo más fácil. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede fallar en esta avería? O lo que podía fallar en esta avería de que no me va la marcha. Cualquier contacto o cables que interviene en la activación, lo que hemos estado comprobando, esa línea de alimentación de la bobina. Dispositivo de protección usado en el circuito de mando. Bueno, puedo tener el problema muchas veces y os ha pasado que tengo disparado el térmico aquí. Bueno, eso convendría comprobarlo antes, ¿eh? Que el térmico está montado, que las protecciones están bien montadas y demás, ¿vale? ¿Se entiende más o menos el proceso? Sonda de color negro en el A1, circuito en tensión, medida de tensión y voy subiendo en el circuito borne a borne. Voy siguiendo por el esquema todos los bornes. Cuando paso un contacto abierto de marcha lo tengo que cerrar y sigo midiendo. Donde mida tensión, el circuito está abierto. Vale. Bueno, la típica también. Esta también nos ha pasado en el taller. Esta también nos ha pasado. El contactor solamente se activa mientras se mantiene accionado el pulsador de marcha. Cuando este se suelta, el contactor se desactiva. Esta es de las más evidentes. Cosas que se pueden descartar. Bueno, de momento el circuito de fuerza. Si yo le estoy dando y el motor está funcionando, cuando yo pulso, la fuerza funciona bien. Lo descarto. La fuerza no la voy a mirar porque funciona. ¿Dónde tengo que buscar? Bueno, si lo que no me funciona es el mantenimiento de la señal, lo que me falla es el contacto que tiene esa función en el circuito. ¿Quién tiene la función de mantener la alimentación cuando suelto la marcha? El contacto de realimentación, este contacto de aquí. ¿Vale?
Por eso os decía el otro día que el saber cómo funciona el circuito es lo que me permite detectar una avería. Si no sé cómo funciona, pues la avería que yo voy a observar no me va a decir nada. No voy a tener ninguna pista de por dónde atacarla. Pero en este caso sé que este contacto de aquí tiene esta función, y como yo sé que este contacto, su función es que la corriente pase por él, por aquí, una vez que suelto la marcha, si cuando yo suelto la marcha se para, es porque la corriente no está pasando por ahí. Tengo algún problema en esa rama. ¿Qué tengo que mirar? Pues lo que tengo que mirar son estos dos potenciales. El potencial de entrada de la alimentación, y como yo no sé cómo lo tengo conectado, cómo lo podéis tener conectado en un principio, yo miro todos los bornes del potencial. Mido continuidad entre ellos. Sería la manera más útil de hacerlo. Esto sería con continuidad. ¿Vale? Ahí. Y mido continuidad también aquí. Todo este potencial de ahí. Y aquí el borne que hay aquí abajo también. Si está la 1, pues la 1 ya directamente. ¿Vale? En uno de los dos potenciales voy a encontrar que hay algún borne que no me da continuidad. Pues bueno, me faltará un cable. O a lo mejor el cable se ha soltado o he embornado sobre el aislamiento del cable y no hace contacto eléctrico, con lo cual estoy en lo mismo. Vale. Para todas estas comprobaciones, fijaros que no desarma un solo cable. En ningún momento dice levantar las tapas de la canaleta y sacar el cable. Eso no se hace bajo ningún concepto. Hombre, se hace si hay un cable, a lo mejor ha entrado un, no sé, un animalillo, un roedor y me ha mordido los cables, pues hay que quitar y hay que solucionar el cableado, vale, sí. Pero en el 99,9% de los casos el cableado no se toca. Salvo que tenga que sustituir un componente, el cableado no se toca. ¿Vale? Tener en cuenta que voy a tener un montón de cables en un cuadro real. Los cables van a estar organizados en mazos dentro de la canaleta. Voy a tener el cable de fuerza, si comparten canaleta probablemente por la parte de abajo, unido con bridas, dispuesto de manera correcta. Si el que ha hecho el cuadro es un poco fino, lo habrá puesto con cuidado más o menos con los cables de una longitud uniforme, holgados en la canaleta pero sin sobrar y unidos con bridas, formando un mazo. Y esa brida, los cables no van a estar entrelazados, van a estar más o menos rectos y mezclarse. Y encima tendrá los cables de mando de la misma manera, formando un mazo, con bridas, que no se entrecrucen y demás. Si yo quiero sacar el cable voy a tener que romper las bridas, empezar a sacar, va a ser un lío. Lo que os decía antes, tiempo. El tiempo es dinero. Me va a llevar mucho tiempo encontrar la avería si yo quiero sacar los cables y quiero hacer una inspección visual del cableado. ¿Vale? La inspección visual la puedo hacer, pero en los bornes de conexión, que es lo que veo. Ahí puedo ver si hay algún borne quemado, si hay algún problema. ¿Vale? Pero nada me garantiza el desarmar el cableado, el sacar el cableado del cuadro. No me va a solucionar nada, me va a suponer tiempo. Y que cuando lo vuelva a meter el cable va a estar peor que estaba, porque no lo voy a dejar igual de bien. Entonces eso intentar evitarlo siempre. La comprobación en este caso por los bornes están accesibles para la sonda de un polímetro, continuidad, tanto arriba en el potencial superior de la realimentación como en el de abajo. Ahí voy a detectar seguro que algún borne no me da continuidad, que le va a faltar una de las dos conexiones en la realimentación, o la conexión que he puesto en verde o la que he puesto en azul, una de las dos va a faltar. Pues nada, se solucionaría. Esta es la avería muy típica aquí porque estamos montando los cuadros. En una instalación real esta avería no es tan típica porque una realimentación no se te va a desconectar. ¿Vale? Salvo ya os digo que hay algún problema en el cuadro de calentamientos, de depósitos de polvo, de no sé, de mala fabricación del cuadro y que se acabe soltando el cable. Tened en cuenta que otra labor de mantenimiento que comentábamos era que las conexiones de un cuadro por tornillo hay que apretarlas. Por eso cada vez más se utilizan bornas en los borneros, las bornas de... ¿Cómo se dice? Joder, no me viene la palabra. De conexión rápida se llama. Las que tengo que meter el destornillador, muevo una pletina, meto el cable y cuando suelto el destornillador, esa pletina forma parte de una garra que me agarra al conductor, ¿no? Y me lo deja conectado sin necesidad de tornillo. Esas no hace falta apretarlas y normalmente mantienen, como son conexiones que yo no ando metiendo y sacando en una instalación real, ese cable va a quedar para siempre apretado. Estas pletinas, si estoy muchas veces dando en ellas, se acaba dando de sí el metal, acaba perdiendo su flexibilidad y no funcionan, pero como en una instalación real yo conecto y ya está para siempre, no vuelvo a tocarla,
pues no hay ningún tipo de problema. Van a durar toda la vida. Mientras que una conexión de tornillo hay que apretarla. Una de las labores anuales de mantenimiento, el otro día que comentábamos las gamas, es muy habitual, es apretar tornillos en los cuadros. Y nada, simplemente es uno de los de mantenimiento con el destornillador, con una llave dinamométrica muchas veces para no meter más par de apriete del necesario. Pues voy apretando todos los tornillos del cuadro. Se hace también una comprobación con una cámara térmica que comprobaremos que comentaremos el próximo día. Eso hoy en día es muy habitual. Se suele hacer también una vez al año. Se va por el cuadro, pones una cámara térmica, le haces una foto y luego en el ordenador vas viendo localizando puntos calientes. Es una fotografía que por colores te señala la temperatura de lo que estás viendo en la imagen con bastante precisión. Hay cámaras de estas que manejan a lo mejor precisiones de 1 grado arriba, 1 grado abajo. Pero tienes algo que está a 150 grados, un borne, pues tenemos un problema, ¿no? Te sirve para detectar cuando tienes una fase sobrecargada, cuando tienes una mala conexión. Cuando yo no aprieto los tornillos, esos tornillos se van a calentar, esos bornes se van a calentar, porque la electricidad empieza a pasar por una superficie muy pequeña, por un área muy pequeña, y eso produce calentamiento. Aumenta la resistencia y se calienta. ¿Vale? Bueno, lo comentaremos el próximo día. Veremos alguna imagen de esas para que veáis un poco la idea de cómo va. Venga, y la avería número 4 que nos proponen por aquí. Ya os digo que esto estaba en el libro, en la edición antigua, aparecía al final, en unas fichas de unos anexos. Al accionar el botón de test del relé térmico, el contacto se desactiva, pero no se enciende la lámpara de señalización. El botón de test entiendo que meto el destornillador y muevo la pestañita que tiene, ¿no? Que me acciona los contactos de fuerza y los dos contactos auxiliares del térmico. Tened en cuenta que el botón rojo solo actúa sobre el cerrado. El botón rojo es para poder comprobar que el paro del térmico funciona, para poder hacer solamente esa comprobación. Si quiero comprobar si el térmico efectivamente funciona completamente, tengo que darle a la pestaña hasta que aparezca la T de test. Lo que se puede descartar, que el fallo está en el circuito de fuerza, lógicamente porque la lámpara de señalización es parte del circuito de mando, por lo tanto la fuerza en principio no tiene por qué estar mal. Que el fallo se encuentre en cualquier otra parte del circuito que no sea el que alimenta la lámpara de señalización. También es muy obvio, pero a veces nos perdemos por otras partes del circuito. Si yo veo que funciona todo perfectamente y lo único que falla es la lámpara de señalización, me voy a centrar en la rama del circuito que alimenta esa lámpara de señalización y el resto me olvido, porque el resto funciona. ¿Vale? Y si tuviese otro fallo en la otra parte, da igual, no puedo solucionar dos cosas a la vez, tengo que centrarme primero en una, solucionarla, y luego en otra. Entonces, las averías de una en una, siempre. Los problemas hay que afrontarlos de uno en uno, de dos en dos no podemos. Bueno, una vez teniendo claro que tengo que mirar, bueno, ¿dónde vamos a buscar? Bueno, la lámpara de señalización del térmico está en el contacto abierto del térmico, en el 9798. Bueno, pues será la parte del circuito que tengo que comprobar. Os dice aquí, por el circuito que alimenta la lámpara de señalización, desde el borne 97 del térmico hasta el borne 2 de la lámpara. ¿Vale? Esa es la lámpara que no funciona, subiría arriba. Aquí nos pone el circuito, pero a ver dónde lo teníamos por aquí dibujado. Aquí, ¿no? Sería en este caso la parte del circuito que yo tendría que mirar sería esta parte de aquí. Ahí está la lámpara. Y miraría también esta conexión, por si tengo algún problema ahí. Es la parte que tengo que comprobar. Puedo hacerlo tanto con tensión como con continuidad. Me vale igual las dos. Si es tensión, automático de mando subido. Si es continuidad, automáticos bajados. ¿Vale? Probablemente pues tengáis algún cable que va mal. Y si los cables están bien, puede pasar que el térmico esté estropeado, que no es lo más probable, pero puede ser el caso que ese contacto se haya estropeado. Entonces tendría que sustituir el térmico, ¿no? Para poder cambiar todo esto de aquí. Pero en principio lo que miro es el cable por fuera, de ahí a ahí y de aquí a ahí. Está la lámpara. ¿Vale?
Antes de nada, y os lo dice por aquí, voy a comprobar la lámpara. ¿Vale? Los receptores hay que comprobarlo antes de nada, que el receptor está bien, que le está llegando tensión al receptor. ¿Vale? No sale aquí específicamente ninguna de las averías, pero yo le añadiría esto de aquí, a este protocolo que pusimos aquí inicial. Tercero, antes de lo demás, tensión en el receptor. ¿Vale? Y así nos aseguramos de que el receptor está bien. Si le llega tensión al receptor y no funciona, esta es el receptor. El circuito está bien y lo que falla es el receptor. O el cableado está bien y lo que falla es el receptor. Que también se pueden estropear. Bueno, esa es un poco la idea de las averías. ¿Vale? Esas dos medidas, la de tensión y la de continuidad, hay que tenerlas muy claras. Fijaros que al final siempre es aplicar este protocolo, el que habíamos puesto aquí a mano. Antes de nada, estos tres pasos de aquí. Medir tensión en bornes de las protecciones, con las protecciones desconectadas, en los bornes de entrada del circuito. Comprobar con continuidad con las protecciones desconectadas, neutro y fase. Y luego ya conectando el circuito, comprobar la tensión en el receptor cuando estoy dando las condiciones de marcha. Si así todo no funciona, pues ya vamos con continuidad, con medida de tensión. Si es continuidad, circuito desconectado. Si es tensión, con el circuito conectado. ¿Vale? La zona de circuito donde me falle, pues si es una marcha, toda esa línea de la marcha. Si es una realimentación, los dos potenciales de la realimentación. ¿Vale? Los sensores los puedo comprobar en el bornero. Puedo simular las señales mediante puentes. ¿Vale? Si es un contacto cerrado y quiero simular la señal, lo que tengo que hacer es soltar uno de los cables. ¿Vale? Para simular que se abre. Igual que para el cerrado hago un puente, pues para el abierto hago un puente, para el cerrado desconecto un cable. ¿Sí o no? Esto lo que tenemos que luego es aplicarlo cuando estemos trabajando en taller. No vale todo esto es muy complicado y no. Estos pasos. Pim, pam, pam, y se soluciona. No es magia esto, es aplicar un procedimiento paso a paso, no tiene más. Hay veces que puedo tener averías más complicadas. Cuando metemos fenómenos como los armónicos, ahí ya pueden pasar cosas más raras. Lo veréis en la parte de viviendas. A lo mejor pues tengo que hacer una medida de intensidad y... La parte de protecciones, ese tipo de averías, lo vais a afrontar más en el módulo de viviendas. Bueno, preguntas, dudas. Esto los que tengáis la edición antigua, estas fichas las tenéis, estas dos hojas. Los que tengáis la edición nueva, no. Las pondré de todas maneras en el Classroom para que las tengáis también. ¿Vale? Estas dos hojas. Esta de aquí y esta de aquí. Son dos hojas que en la edición antigua venían al final del libro. Vamos a ver algún ejemplo con un arrancador inversor. ¿Vale? De averías que se podrían producir. Y así lo pensamos. Luego ya a la segunda hora nos ponemos a trabajar en taller. Bueno, primera avería. Me vais a decir vosotros qué puede ser y qué comprobación tendría que hacer. Sentido directo funciona. Sentido inverso
Lo que tengo es ruido en el motor. Ruido en el motor y vibración. He hecho los 3 pasos de comprobación y tengo tensión en el circuito. Los receptores del circuito de mandos también. La fase y el neutro tienen continuidad. Bueno, primero de todo, pregunta que os hago. ¿El problema es de fuerza o es de mando? Es la primera pregunta que haríamos. ¿Fuerza o mando? Me estáis diciendo que fuerza. Y alguien dice por ahí de mando. ¿Por qué de mando? ¿Por qué crees que es de mando? Si la bobina del contactor está accionando el contactor, y el contactor en este caso se acciona porque lo que me dice la avería es que en sentido inverso, el motor gira pero hace ruido y vibra. El problema no puede ser de mando. Yo mando aquí lo descartaría. Mando no. Porque el contactor entra el del sentido directo y el de sentido inverso. El mando funciona perfectamente. El problema lo tengo en la fuerza. Bueno, ya está, ya descarté. Ya tengo uno de los 2 circuitos que tengo en la misma instalación. Probablemente esté bien. Me centro en la fuerza. ¿Cuál puede ser el problema real? ¿Por qué un motor hace ruido y vibra? Lo más probable es que ese motor esté a 2 fases. ¿Comprobaciones que voy a hacer? Comprobaciones que voy a hacer. Primero de todo, vamos a suponer que estuviésemos en una instalación real. Iría al motor antes de ir al cuadro y comprobaría caja de conexiones. Que no se haya soltado ningún cable. ¿Vale? A veces por óxido, puede que uno de los terminales se me suelte o porque esté mal ejecutado, mal instalado. O porque alguien haya metido mano, o porque el cable que llega al motor, a veces tengo motores en sitios un poco tal, pues haya llegado un ratón y se lo haya comido. Y abriré ahí tapas y encontraré al ratón en su último momento, en su última comida. Y el motor desconectado, claro, el motor a lo mejor una de las fases, pues cortocircuito ahí con el ratón, se quemó y se soltó. ¿Vale? Esa sería la primera comprobación. Si la caja de conexiones está bien. Esto traducido a nuestro trabajo de taller, es que lo primero de todo es asegurarme que he conectado bien el motor. Aquí cuando trabajamos en el taller en un montaje nuevo, la mayor parte de las veces, el error de motor a 2 fases es porque habéis conectado mal el motor. La mayor parte de las veces. La equivocación la soléis tener ahí y no en el circuito, en el cuadro. Si la caja de conexiones está bien, la siguiente comprobación sería el circuito de fuerza en el cuadro. Circuito de fuerza en cuadro. ¿Vale? Y ahí tendría que comprobar. Probablemente pues ahí es donde tenga el problema. Tendrá algún cable que o bien está mal embornado o se haya soltado. En una instalación real pues puede que se llegue a soltar. O a lo mejor por haber manipulado mal los cables en alguno de los, no sé, de las canalizaciones que utilizó, pues a lo mejor se interrumpió o lo corté. ¿Vale? Hay veces que en una instalación se están haciendo obras, esto es más típico de instalaciones de distribución, pero una instalación de las nuestras también podría pasar, que alguien se ha puesto a picar para hacer una instalación de lo que sea y se ha cargado tu cable. Y a lo mejor si es una manguera trifásica de un motor, pues la tocó ligeramente con el martillo neumático y cortó una de las fases. ¿Vale? A lo mejor en ese momento, si la instalación estaba desconectada y tenía las protecciones bajadas, pues como no está en tensión, el tío ni se dio cuenta. Podría pasar también. En la comprobación de la caja de conexiones, yo aquí entiendo que vamos a hacer también medida de tensión. Haríamos una inspección visual primero y luego haríamos medidas, ¿vale? Lo primero es ver visualmente cómo está. Muchas veces la avería se ve a vista, pero si no tengo que hacer medidas, ver si llega tensión por los cables y comprobar luego la tensión en cada fase del motor.
recordatorio. Venga, porque no vamos a dar nada por sabido. U1, V1, W1, U2, V2, W2. ¿Qué medidas hago ahí de tensión? Vamos a suponer que tenemos un motor conectado a un triángulo. Sería lo mismo si está en estrella, ¿eh? Esa es mi caja de bornes. Llego con mi polímetro. El común. Y aquí medida de tensión. ¿Dónde medimos? ¿O dónde mediríais? Yo aquí voy a tener un cable que llega por aquí, otro cable que llega y otro cable que llega en una manguera. Una primera comprobación podría ser aquí. ¿Qué tensión tenemos que medir ahí? Estoy en una red 400/230 y la pantalla me va a aparecer 400 voltios. ¿Vale? Hago la medida ahí. Haría pues ya en cada una de las fases, ¿no? En cada una de los grupos de 2 fases. Mediría aquí. La segunda medida. Y la tercera medida, pues cambiaría esta sonda para acá. ¿Vale? La 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 1. 3 medidas. Si en las 3 me da 400, ¿dónde tengo el problema? Hago las 3 medidas y están bien. El problema está en el motor, está en las conexiones del motor. Si le están llegando bien esta línea a la tensión que tiene que llegar, 400 entre fases, entre todas, el problema lo tengo aquí. Igual se me soltó uno de los cables de una de las fases del motor de aquí. ¿Vale? Esa es una medida. Otra medida que podría hacer, pues sería medir cada fase del motor, ¿no? Las fases del motor, recordar que las tengo en las mismas letras, en la U, en la V y en la W. La primera fase del motor sería U1, U2. Esta sería una fase del motor. Si está conectado a un triángulo, me tiene que dar 400 también. Mediría la otra fase del motor, que sería esta de aquí. En la V, mediría V1 con V2. Haría esa medida ahí. Y la tercera, W1 con W2, ¿no? Como estoy en alterna, el orden de las ondas me da igual, ¿eh? Si es la roja, si es la negra, aquí da igual. Ya está. Vale, esa es la comprobación de la caja de bornes con el polímetro. Esto tengo que tener cuidado donde lo hago, porque si estoy en tensión y depende de dónde esté instalado ese motor, si por ahí hay humedad y rollos, pues igual esta comprobación hay que hacerla con mucho cuidado. ¿Vale? Papel lo aguanta todo, en este caso el ordenador lo aguanta todo, pero cuando abres la caja de bornes y si eso es una bomba que está en un sitio húmedo, y cuidadín con la medida, ¿vale? Que intentar que no me entre agua lógicamente en la caja de bornes, tendré que proteger la zona adecuadamente, pues igual tengo que ponerme unos guantes aislantes por si acaso. Una medida en tensión, ¿eh? Se pueden hacer, este trabajo en tensión es de los que el Real Decreto de Seguridad Eléctrica me permite hacer en tensión. Es uno de los trabajos que me permite hacer en tensión, pero hay que tomar precauciones. Tendré que aislar la zona, etcétera, etcétera. Vale. Lo veremos en el último tema, que es el de seguridad. Veremos todos esos procedimientos desde el punto de vista de la seguridad. Vale, eso sería una avería de fuerza. Bueno, aquí, suponiendo que todas estas medidas hubiesen ido bien, me voy dentro del cuadro del circuito de fuerza y localizo al final, con continuidad o con medida de tensión, voy a poder localizar donde tengo el problema. Vale.
conviene hacerlo con el motor desconectado. Desconecto las bornas del motor. ¿Por qué? Al menos para en el sentido inverso, que es el que me falla, no estar el motor forzándolo. Es una máquina real que tiene una carga mecánica en el eje. No voy a estar haciendo sufrir al motor, porque además me va a acabar saltando el térmico. Y desconecto el motor y compruebo el circuito ya dentro del cuadro sin el motor conectado. Primera medida que haría yo en el cuadro. Primera medida que haría, por lo menos para localizar en qué fase la tengo. Me voy a las 3 bornas donde tenga conectada la manguera del motor. U, V, W, y ahí mido. Tengo que medir la tensión. Voy a hacer la misma medida de antes. Entre las fases de 2 en 2. La U con la V, la U con la W con la U. Va a haber una de esas medidas, seguramente, si todo lo demás estaba bien, que no me va a dar bien. Ya tengo localizado automáticamente dónde tengo el problema. ¿Vale? Si una de las fases está desconectada, solamente voy a tener una medida que me va a dar bien. Las otras dos van a estar mal. ¿Vale? La medida que esté bien va a ser las dos fases que están bien. La tercera es la que está mal. ¿Vale? Si mido, por ejemplo, esta de aquí, esta que estoy midiendo, y esta medida está bien, quiere decir que la fase que está mal es la W. Las otras dos medidas que haga con la W, las dos medidas me van a dar mal. Dicho de otra manera. ¿Vale? La medida que está bien me está diciendo qué dos fases están bien. En este caso, la U y la V, si fuesen esas dos. Ya tengo localizado el problema, ya tengo de todo el circuito de fuerza una línea que es en la que tengo el problema. Pues es donde tengo ya que buscar con continuidad, borne a borne, a ver dónde tengo el problema. Puede ser que el contactor, uno de los polos, se haya quedado pegado, que es una avería muy típica. En una instalación real no va a ser un problema de cableado, casi seguro. Ya os digo, a no ser que se me suelte por no haber hecho el mantenimiento de apriete, se me suelte un cable, el problema va a estar dentro del contactor, probablemente. Al final, si voy al contactor y hago una medida de continuidad, con la tensión desconectada, fuerzo los contactos, fuerzo el núcleo y mido continuidad. Pues probablemente comprobaré que ese polo no me da continuidad, incluso cerrando el contactor, con lo cual la conclusión sería cambio de contactor. Es ya un supuesto más concreto, ¿no? Dentro de eso lo que podría ser en una instalación real. Bueno, el próximo día seguimos mañana con alguna más, ¿vale? Con este mismo circuito planteamos más averías y pensamos en ellas, a ver qué es lo que puede pasar, cómo lo podemos solucionar, cómo afrontarlo. Es muy importante ser ordenados. Mido la tensión en bornes con todo desconectado. Si no me funciona nada, compruebo continuidad en neutro y en la fase de entrada. Y compruebo la tensión en receptores. Y a partir de ahí ya entramos en cada caso particular. Venga, pues nada, lo dejamos aquí, cogemos la caja y a los tableros.